Las primeras nevadas siempre llegaban temprano a las tierras altas. En octubre, la escarcha se filtraba por las saeteras y se asentaba en rincones donde la luz de las antorchas no llegaba. Dentro de los muros de piedra de un castillo medieval, un sirviente se despertaba antes del amanecer y comenzaba la tarea más crucial del día. No se trataba de preparar comida ni de cuidar caballos, sino de alimentar el fuego. Extraía troncos partidos de la pila de leña, apilaba astillas en la gran chimenea y golpeaba el pedernal hasta que saltaban chispas. Las llamas ardían sin parar hasta la primavera. Detenerlas, aunque fuera por un día, significaba que el propio castillo se volviera contra sus habitantes. Los castillos medievales eran una maravilla de la ingeniería militar. Muros lo suficientemente gruesos como para resistir máquinas de asedio. Torres posicionadas para lanzar una lluvia de flechas sobre los atacantes. Las casas de las puertas estaban diseñadas para atrapar a los invasores en zonas de asedio. Pero estas mismas características creaban un enemigo oculto, uno que no podía ser derrotado con espadas ni estrategia. Muros de piedra de hasta 3 metros de grosor absorbían el calor como una esponja bebe agua y luego irradiaban frío a todas las habitaciones. Las estrechas rendijas de las ventanas que protegían a los arqueros también bloqueaban la luz solar y atrapaban el aire gélido en circulación. La arquitectura, construida para mantener a los enemigos fuera, encerraba el frío en el interior. La pregunta que se planteaba todo señor medieval era urgente y sencilla: ¿cómo sobrevivir al invierno dentro de una fortaleza diseñada para ser impenetrable? El problema empezaba con el propio material. La piedra posee una notable masa térmica, la capacidad de almacenar energía, pero casi ninguna capacidad aislante. Durante los meses fríos, los enormes muros funcionaban como lo que los ingenieros llaman un disipador de frío. El calor generado por los incendios, los cuerpos y la actividad diaria fluía constantemente hacia la piedra, enfriando el aire y helando a cualquiera que se acercara a los muros. Un castillo no solo era frío, drenaba activamente el calor de todo lo que contenía. Cuanto más gruesos eran los muros y la necesidad defensiva exigía un grosor extremo, más grave se volvía el drenaje térmico. Este drenaje creó una crisis de recursos que moldeó la política y la economía medievales. Mantener un castillo caliente requería cantidades asombrosas de combustible. La madera era la fuente principal, complementada con pete y carbón vegetal donde los bosques se habían aclarado. Pero la madera es pesada y voluminosa. El transporte a cualquier distancia era prohibitivamente difícil debido a las limitaciones de los carros y caminos medievales. Los castillos consumían combustible de su entorno inmediato, talando bosques y expandiendo sus círculos. Entre los años 100 y 1300, la población europea se triplicó. La expansión agrícola devoró los bosques. Simultáneamente, las campañas militares consumían madera a escala industrial, construyendo torres de asedio, catapultas, buques de guerra y fortificaciones. Para el siglo XIII, Gran Bretaña ya no podía abastecerse de madera y comenzó a importarla de Escandinavia. El combustible para calentar un castillo se convirtió en un bien tan valioso como la piedra utilizada para construirlo. Esta escasez significaba que el calor no era simplemente cuestión de encender un fuego. Requería una vasta infraestructura de mano de obra y control. Un castillo necesitaba silvicultores para identificar y talar árboles, carreteros para transportar troncos a través de kilómetros de terreno accidentado, sirvientes para partir y apilar leña, y mayordomos para gestionar toda la cadena de suministro. La capacidad de mantener el fuego encendido durante el invierno era una medida directa del poder de un señor. No se trataba de poder militar, sino de dominio económico y administrativo sobre el paisaje y las personas que lo trabajaban. Un castillo cálido anunciaba que su señor contaba con suficientes recursos para alimentar una estructura que consumía combustible como un animal hambriento. Los constructores medievales respondieron a este desafío no con un solo invento, sino con un sistema en evolución que reveló una comprensión cada vez más sofisticada de la física térmica. La primera solución fue el hogar central abierto. En el gran salón, el corazón social y político del castillo, un hogar circular u octogonal se ubicaba en el centro del piso. Estaba construido de piedra, ladrillo o teja y ardía continuamente. El humo ascendía hacia el techo, se acumulaba en las vigas y finalmente escapaba por aberturas en el tejado, simples agujeros, lamas o ventanas a 2 aguas sin vidriar. El hogar central era ineficiente. El humo llenaba el salón, irritaba los ojos y ennegrecía las paredes. El calor irradiaba hacia afuera, pero se disipaba rápidamente en el vasto volumen de piedra. Las corrientes de aire de puertas y ventanas dispersaban el calor antes. Podía acumularse. Sin embargo,
El hogar persistió hasta la época de los Tudores, siglos después de la existencia de una tecnología más avanzada. La razón era cultural, no técnica. El fuego en el centro del gran salón era el núcleo físico y simbólico del hogar. Definía la estructura social por su proximidad. Los nobles se sentaban más cerca, disfrutando del calor y la luz, mientras que los sirvientes y soldados ocupaban la periferia, con corrientes de aire. El hogar era donde se hacían juramentos, se resolvían disputas y se celebraban festines. Mover el fuego significaría abandonar el centro simbólico de la vida feudal. Pero en los espacios privados, la eficiencia importaba más que la tradición. La revolución llegó cuando los constructores colocaron el fuego contra una pared y aprendieron a controlar el humo. Los primeros intentos utilizaron materiales ligeros como el gule y el do sobre estructuras de madera y los enyesaron para aumentar su resistencia al fuego, creando campanas que canalizaban el humo hacia arriba. Estas campanas recogían los gases de combustión y los dirigían fuera del espacio habitable, mejorando la calidad del aire, aunque no aumentaban significativamente la retención de calor. A finales del siglo XII, este sistema se había integrado en la propia estructura de piedra. Nació la chimenea mural. El fuego ardía en un hueco empotrado en la pared. Sobre ella, un embudo de piedra se estrechaba hasta convertirse en un conducto de humos. Un pozo vertical que ascendía a través del espesor de los muros, a veces abarcando varios pisos. El término chimenea se refería colectivamente a todo el sistema, incluyendo el hogar, la repisa, el conducto de humos y la chimenea externa. La construcción de estos sistemas requería mampostería de precisión. En el castillo de Somberg, construido en 1201, el conducto de humos cruza diagonalmente muros de casi 3 metros de espesor. Los cortes debían ser exactos. Una desalineación permitiría que el humo se filtrara a las habitaciones adyacentes o creara peligrosas corrientes de aire. La estrechez de algunas chimeneas antiguas sugiere que la leña se apilaba verticalmente para maximizar la producción de calor en un espacio limitado, un detalle que revela las limitaciones que sentían los constructores tanto por la escasez de combustible como por el espesor de los muros. El impacto de la chimenea fue inmediato y profundo, pero no donde los observadores modernos podrían esperar. Las chimeneas no se extendían por los grandes salones. Aparecían en las habitaciones privadas, el solar, el guardarropa del rey, los aposentos personales del señor. Los registros reales documentan este patrón explícitamente. En 1229, el rey Enrique III encargó nuevas chimeneas para la Gran Cámara de Having. Los pedidos de cámaras en Kemp y Winchester no tardaron en llegar. El solar, normalmente ubicado en un piso superior sobre el gran salón, se convirtió en el refugio donde el señor y su familia podían escapar de lo que un historiador describió como la agitada vida comunitaria que se desarrollaba en el sótano. La chimenea era una tecnología de privacidad, además de una fuente de calor. Permitía a la aristocracia separarse del hogar, refugiarse en espacios donde calor estaba localizado. No había humo y la comodidad estaba asegurada. Esta separación no era sutil. Era una imposición arquitectónica de la jerarquía social. El señor disfrutaba de aire limpio y calor radiante en su aposento privado, mientras que los sirvientes y soldados seguían soportando el gran salón, lleno de humo y corrientes de aire. El coste y la experiencia necesarios para construir chimeneas limitaban su instalación a los espacios ocupados por quienes tenían poder. El confort térmico se convirtió en un indicador visible de estatus. Pero la verdadera genialidad de la calefacción de los castillos medievales no residía en la chimenea. Eran las propias paredes. La piedra, a pesar de ser un mal aislante, es una batería excepcional. Durante el día, cuando ardían fuegos en hogares y chimeneas, los enormes muros absorbían el calor. Esto no era un defecto. Era la base de toda la estrategia de supervivencia. La energía absorbida no se perdía. Se almacenaba. Al caer la noche y apagar o extinguir los fuegos, la piedra comenzaba a liberar este calor almacenado de vuelta a las habitaciones. El proceso se denomina retardo térmico, y en un castillo podía durar de 10 a 12 horas. Este retraso era crítico. Las horas más frías llegaban justo antes del amanecer, mucho después de que los fuegos del día se hubieran apagado. Pero esas eran precisamente las horas en que los muros de piedra, aún calientes por el calentamiento del día anterior, irradiaban energía de vuelta al gélido interior. Los muros se transformaban de enemigos a aliados, proporcionando lo que los ingenieros hoy llaman inercia térmica, resistencia a los cambios de temperatura. El castillo no se mantenía cálido porque los fuegos ardían toda la noche. Se mantenía caliente porque la propia estructura se había precalentado durante el día.
Los constructores medievales comprendían este principio intuitivamente. No construían muros delgados con aislamiento. Construían muros gruesos que podían absorber y almacenar cantidades masivas de energía. La propia chimenea de piedra, a menudo de enorme tamaño, funcionaba como una batería térmica. En el castillo de Rochester, las chimeneas se sobredimensionaron deliberadamente para maximizar este efecto de almacenamiento. Los analistas modernos se refieren a este fenómeno como memoria de la piedra. Las paredes también proporcionaban calor radiante en lugar de calor convectivo. El calor convectivo calienta el aire que luego circula por un espacio. Pero el aire es ligero y móvil en un castillo con corrientes de aire, techos altos y un intercambio de aire constante a través de puertas y rendijas de ventanas. El calor convectivo era casi inútil. Se escapaba casi tan rápido como se generaba. El calor radiante, en cambio, calienta los objetos y a las personas directamente. No depende de la temperatura del aire. Una persona de pie cerca de un muro de piedra que ha absorbido el calor del fuego de un día siente el calor penetrar en su cuerpo, incluso si el aire a su alrededor está frío. Por eso, los sistemas radiantes proporcionan lo que los investigadores del confort térmico denominan confort profundo, una sensación de calor persistente y satisfactoria que la calefacción convectiva no puede igualar. El diseño del castillo reforzó esta estrategia mediante detalles arquitectónicos cuidadosamente calculados. Las aberturas de las ventanas se moldearon con extrema precisión. Externamente, eran estrechas, a veces de tan solo 10 centímetros de ancho, para minimizar la penetración del aire frío y proporcionar protección defensiva a los arqueros. Pero internamente, las aberturas se expandían hacia afuera, ensanchándose significativamente para permitir la máxima entrada de luz y proporcionar espacio de maniobra a los defensores. Esta forma de embudo tenía una función térmica secundaria. Reducía la velocidad del aire frío entrante, disminuyendo las corrientes de aire y permitiendo la ventilación. La ventana no era solo un elemento defensivo. Era un componente integral del sistema de gestión térmica del castillo. Sin embargo, incluso con la masa térmica y el refinamiento arquitectónico, la estructura de piedra por sí sola no podía proporcionar la calidez adecuada. Los habitantes medievales desplegaron una segunda capa de defensa, la cultura material. Los tapices transformaron los interiores de los castillos. No eran lujos decorativos, aunque sí hermosos. Eran un aislamiento funcional. Un tapiz colgado a varios centímetros de un muro de piedra creaba una cámara de aire, una zona de amortiguación, donde el frío que irradiaba la piedra se interceptaba antes de que pudiera alcanzar el interior de la habitación. Esta cámara reducía la pérdida de calor por convección en aproximadamente un 40%. La economía de la producción de tapices revela por qué solo la aristocracia podía permitirse esta solución. Un tejedor experto necesitaba un mes entero para completar un solo metro cuadrado de tapiz. Aislar las paredes de una cámara central requería decenas de metros cuadrados de mano de obra comprimida, condensada en tela. Pero esta inversión era portátil. Cuando un señor se desplazaba entre sus propiedades y la nobleza medieval era constantemente itinerante, viajando entre ellas para administrar sus bienes, los tapices viajaban con ellos. El confort térmico se volvió móvil, una capacidad que podía desplegarse donde quiera que el señor estableciera su corte. Para quienes carecían de riqueza, la supervivencia requería estrategias diferentes. La gran mayoría de la población de un castillo, sirvientes, soldados y miembros de menor rango de la casa, dependía del calor común. Dormían juntos en el suelo del gran salón o en los barracones. Los sirvientes y cortesanos se acostaban en grupos, compartiendo el calor corporal durante las horas más frías. Esto no era opcional. Era la única manera de sobrevivir en espacios donde no había calefacción localizada y la masa arquitectónica solo proporcionaba una retención térmica básica. Incluso quienes tenían acceso a habitaciones privadas usaban tecnología térmica personal. La cama con dosel, omnipresente en los dormitorios medievales, funcionaba como una pequeña envoltura aislante. Los altos laterales de madera y los pesados textiles drapeados creaban un pequeño espacio cerrado. El calor corporal del durmiente, que normalmente se irradiaría a una habitación fría, quedaba atrapado dentro del recinto textil. La cama con dosel era, en realidad, una tienda de campaña instalada dentro de una caja de piedra, una capa final de defensa térmica. Este enfoque estratificado, la masa arquitectónica, el fuego localizado, las barreras textiles y la organización social, demuestra que la calefacción de los castillos nunca fue una tecnología única. Era un sistema integrado donde cada componente abordaba un aspecto específico del desafío térmico.
Pero incluso este sistema tenía límites. En las regiones más frías, donde el combustible escaseaba y los inviernos eran más crudos, los ingenieros medievales desarrollaron soluciones que superaron cualquier construcción en Europa occidental. El hipocostes de almacenamiento de calor representó la cúspide de la ingeniería térmica medieval. El sistema derivaba de sus predecesores romanos, el hipocostes, que hacía circular aire caliente bajo los pisos y a través de las paredes. Esta tecnología no desapareció con la caída de Roma. Persistió en el Imperio bizantino y se reintrodujo en Europa occidental a través de la influencia arquitectónica árabe, visible en estructuras como el Palacio de Alhambra. La adaptación medieval fue más sofisticada que su antecesor romano. El hipocostes de almacenamiento de calor utilizaba un horno subterráneo sobre el que se apilaban enormes piedras de granito. Los gases de combustión calientes calentaban estas piedras a temperaturas extremas. Una vez que las piedras alcanzaban la saturación térmica, se abrían respiraderos para permitir que el calor almacenado irradiara a las habitaciones superiores. El sistema podía mantener el calor durante días con un sol encendido. Esta tecnología proliferó en la región del Báltico, concretamente en la antigua Leavonia, que abarca las actuales Estonia y Letonia, donde las condiciones invernales exigían una eficiencia extrema. A finales del siglo XV, se estimaba que existían entre 800 y 1000 hipocostos de almacenamiento de calor en funcionamiento en toda la región. No se limitaban a los castillos, monasterios, edificios públicos e incluso modestas casas de artesanos en ciudades como Tallinn contaban con estos sistemas. En Tallinn, el hipocosto era habitual, no excepcional, un testimonio de cómo la presión ambiental impulsa el refinamiento tecnológico. El ejemplo más avanzado se encontraba en el castillo de Malbork, la fortaleza sede de la Orden Teutónica en Polonia. Malbork contaba con un sistema de calefacción centralizado completo con conductos que canalizaban el aire caliente a varias cámaras, un precursor medieval de la climatización moderna. En 1822, un equipo de investigadores probó este sistema de 400 años de antigüedad. Quemaron 0,7 de metro cúbico de madera durante 3 horas y media. El sistema mantuvo caliente el enorme salón de banquetes de 850 metros cúbicos durante varios días. Este nivel de eficiencia eclipsó a la mayoría de los sistemas modernos de calefacción por aire forzado. El secreto residía en el laberíntico recorrido de los gases de combustión a través de la enorme estructura de piedra. En lugar de ventilar el humo inmediatamente, el sistema forzaba los gases a través de una compleja red de canales y deflectores. Cada giro y curva extraía el calor residual hacia la masa térmica. Para cuando el humo se extendió por Eurasia, desprovisto de una innovación casi paralela, el fuego mismo presentaba una presión ambiental y una eficiencia de combustión de limpieza similares. La estufa rusa, mientras que la estructura de la estufa coreana, que se mantenía durante días, maximizaba la extracción de calor mediante contacto prolongado entre los gases de combustión y la masa térmica. La estufa rusa, que surgió alrededor del siglo XV, integraba funciones de cocción, secado y calefacción. Algunos diseños incluían plataformas para dormir en la parte superior de la unidad, donde los ocupantes podían descansar directamente contra la mampostería caliente. La estufa coreana, que data de hace 5000 años, utilizaba fuegos para cocinar para calentar losas de piedra bajo el suelo. Un sistema de doble propósito que eliminaba la distinción entre la preparación de alimentos y la gestión térmica. Estas tecnologías no eran secretos, sino respuestas a la necesidad. En Europa occidental, donde los inviernos eran más suaves y la madera más accesible, los castillos podían permitirse la ineficiencia de los hogares abiertos. La gran cantidad de mano de obra y combustible disponibles compensaba un diseño térmico deficiente. Pero en regiones donde el combustible escaseaba y el frío era más intenso, la ineficiencia significaba la muerte. Los ingenieros de esta zona se vieron obligados a idear soluciones que extrajeran la máxima energía con un mínimo de combustible. El resultado fue una tecnología que los arquitectos modernos apenas ahora comienzan a apreciar y replicar. El contraste expone una verdad incómoda sobre la calefacción medieval. La eficiencia no era una prioridad universal. Los sistemas más eficaces, aquellos que lograban calor durante varios días con un sol encendido, se limitaban a regiones que enfrentaban un frío extremo o a las habitaciones privadas de la élite. La población del castillo, en general, seguía soportando corrientes de aire y humo. Espacios con calefacción inadecuada, no porque no existieran mejores soluciones, sino porque distribuirlas no era una prioridad. El confort térmico, como la calidad de la comida y el espacio habitable, se asignaba según el rango social. Esta asignación no era accidental ni invisible.
Se imponía mediante la arquitectura y los rituales. En el gran salón, la ubicación del fuego era el centro del teatro social. Los señores quemaban troncos enormes en morillos de fuego de gran tamaño, demostrando su control sobre el suministro de combustible. La escala del fuego anunciaba el poder del Señor, su capacidad para disponer de la mano de obra y los recursos necesarios para mantener una combustión continua. La disposición de los asientos hacía que la jerarquía fuera física. Los nobles ocupaban sillas y bancos más cercanos al hogar, bañados de calor y luz. Los caballeros y los sirvientes de mayor rango se posicionaban en la zona intermedia. Los rangos más bajos, trabajadores del campo, scullions, mozos de cuadra, se paraban o sentaban en los bordes del salón, donde las corrientes de aire de puertas y ventanas creaban bolsas de frío intenso. La proximidad al calor era proximidad al poder. El fuego no solo calentaba los cuerpos, iluminaba la estructura de la sociedad feudal. El hogar también tenía un peso simbólico que trascendía su calor físico. Antes de la expansión del cristianismo, se asociaba con los dioses del hogar y los rituales de protección. Representaba la continuidad, la línea ininterrumpida de la familia y el linaje. A medida que la doctrina cristiana desplazaba las prácticas paganas, el hogar conservó su carácter sagrado, pero adquirió nuevos significados. Se convirtió en el lugar donde se enseñaba y reforzaba la virtud cristiana, donde las historias pasaban de los mitos de héroes antiguos a las narrativas de santos y autoridad divina. El fuego seguía siendo el centro cultural, el lugar donde se forjaba y se mantenía la identidad del hogar. Esta centralidad cultural explica por qué el gran salón conservó el ineficiente hogar central incluso después de la llegada de la tecnología de las chimeneas. Trasladar el fuego a una pared habría sido técnicamente superior, con menos humo, mejor retención de calor y un aire más limpio, pero habría destruido su función simbólica. El fuego visible en el centro del salón era necesario para el teatro político. Permitía al señor demostrar generosidad, reuniendo a su familia alrededor de la llama. Creaba el foco visual y experiencial para festines, juicios y juramentos. La eficiencia era irrelevante. El propósito del fuego era manifestar autoridad. Mientras tanto, la cámara privada del señor contaba con la tecnología de calefacción más avanzada disponible. Una chimenea mural con una chimenea de piedra integrada, complementada con tapices que reducían la pérdida de calor en un 40%. La cámara estaba estratégicamente ubicada en un piso superior, justo encima del gran salón, donde podía captar el calor convectivo ascendente del bullicioso espacio público inferior. El señor disfrutaba de una protección térmica estratificada, arquitectónica, tecnológica y posicional, que se les negaba categóricamente a quienes la mantenían. Esta disparidad requería un trabajo continuo. Los sirvientes se despertaban antes del amanecer para reavivar los fuegos. Acarreaban leña, retiraban cenizas y cuidaban las llamas durante todo el día. Dormían en los espacios más fríos, a menudo en el suelo del gran salón, después de que el fuego de la tarde se hubiera consumido y se levantara para reiniciar el ciclo. Su incomodidad compensaba el calor del señor. El sistema térmico del castillo, al igual que sus sistemas agrícola y militar, funcionaba mediante la extracción de mano de obra de quienes no tenían poder para negarse. El coste final de este sistema se medía no solo en esfuerzo humano, sino en destrucción ecológica. Para el siglo XIII, los bosques de toda Europa occidental estaban visiblemente agotados. Las importaciones de madera de Escandinavia abastecían las necesidades de construcción de Gran Bretaña. Los costos del combustible aumentaron. La escasez regional se volvió crónica. Sin embargo, los señores de los castillos continuaron quemando enormes hogueras como muestra de riqueza, consumiendo recursos a un ritmo insostenible. La pregunta que la sociedad medieval nunca respondió adecuadamente fue si este despilfarro era necesario. La existencia de hipocostos de almacenamiento de calor y estufas de mampostería demostró que los enfoques alternativos a los sistemas de calefacción alcanzaban un rendimiento de 400 con una inversión de una fracción de 7 décimos de una comida cúbica en albañilería especializada e ingeniería sofisticada durante 3 horas y media. El hogar y los miembros susurraban, rindiéndose dramáticamente más calientes que el sol. Luego nos retiramos para ver qué era ese calor que ahogaba el salón. Columnas de piedra, arcos de madera, filas y filas de mesas. 2 días después de apagar el fuego, el gran salón se mantuvo acogedor, no solo cálido, sino confortable, incluso sin suéter. Esa única sesión de calefacción superó a la mayoría de los sistemas modernos de aire forzado, que pierden su calor en cuestión de horas. Observen ese perfil térmico. Aún brillaba como un laberinto.
Los gases de combustión viajaban a través de la enorme estructura de piedra. En lugar de ventilar el humo, los constructores lo guiaron a través de un laberinto de canales y cámaras, extrayendo hasta la última gota de calor antes de que escapara. Inmediatamente, el sistema forzó los gases a través de una compleja red de canales y cenefas. Cada giro y vuelta robaba más calor, retrasando su escape y liberando cada grado de energía. El laberinto brillaba como un circuito viviente hasta que cada giro extraía más energía de los gases, presionándola contra la piedra. El calor penetraba la mampostería, creando una reserva de calor dentro de la masa térmica. Para cuando el humo finalmente escapa de la chimenea, la mayor parte de la energía del fuego ya se ha utilizado. Se le ha despojado de casi toda su energía. El fuego mismo podía arder con intensidad. Lo que quedaba era pura eficiencia, calor capturado, desperdicio minimizado y solo una fresca bocanada de humo para contar la historia. Cálido en el centro y frío, maximizando la eficiencia de la combustión, mientras la estructura absorbía y almacenaba la energía liberada para su liberación gradual. Cada piedra, tubería y panel funcionaba en armonía, convirtiendo un instante de combustión en horas de suave calor. ¿Y quién decide sobre los días? Existían sistemas similares en Eurasia, lo que revelaba una innovación paralela limitada por necesidades ambientales similares. El hipocos podía calentar una sala durante 3 días con una sola cocción. Los tapices podían reducir la presión en un 40%. El cacalón finlandés, el pec ruso y el coreano funcionaban con principios idénticos: capturar el calor del fuego, conducirlo a través de canales de gran masa y dejar que el calor almacenado se irradie mucho después de que las llamas se extingan. La extracción de calor específica de cada baldosa maximizaba mediante contacto prolongado entre los gases de combustión y la masa térmica. La estufa rusa, que recubre una estructura laberíntica de humo dentro de una enorme carcasa de mampostería, conserva calor mucho después de que el fuego se apaga, cuyos gases recorren un camino sinuoso.